El día de hoy vamos a preparar una deliciosa chaufa amazónica bien sabrosa con ese sabor ahumadito que enamora. Para esta receta vamos a necesitar 600 gramos de cecina ahumada. Vamos a comenzar cortando la cecina en tiras gruesas, para luego cortarla en cubos medianos. A continuación vamos a cortar 5 chorizos en grosor de un dedo, y las vamos a reservar para más luego. También para nuestra chaufa vamos a cortar cebolla china finamente. La cantidad es al gusto de cada uno. Y para acompañar nuestra chaufa, vamos a preparar una salsa de cocona con ají mochero. Para esto vamos a retirar la cáscara a una unidad de cocona mediana. Una vez que ya la tengamos sin cáscara, vamos a cortarla en 4 partes, y vamos a proceder a retirar la parte del centro donde se encuentran las semillas. Cuando ya las tengamos listas, las vamos a cortar en tiras finas de esta manera, y luego las cortaremos en cubitos pequeños. Esto lo vamos a reservar por unos minutitos. Y por otro lado vamos a cortar una cebolla morada por la mitad. Luego la cortaremos en tiras medianas para finalmente cortarla en cubitos pequeños. Una vez ya lista la dejaremos por un lado por unos minutos. Y para darle ese sabor y un aroma irresistible a nuestra salsa de cocona, vamos a cortar finamente un puñado de culantro fresco y la vamos a reservar. Y por último vamos a necesitar una unidad de ají mochero. Vamos a retirar las semillas con mucho cuidado y luego vamos a proceder a cortarla en tiras finas y luego en cubitos pequeños. Hecho esto vamos a pasar a un bol y vamos a agregar la cocona, la cebolla en cubos, nuestro ají mochero, el culantro fresco, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, el jugo de un limón. Mezclaremos muy bien todos estos ingredientes y la reservaremos para el último. Vamos a continuar colocando una buena cantidad de aceite en una sartén. Y mientras el aceite se vaya calentando, vamos a retirarle las puntas a un plátano verde. Luego le haremos unos cortes de esta manera y vamos a proceder a retirar la cáscara. Estos cortes nos van a ayudar a retirar la cáscara fácilmente, ya que la cáscara del plátano verde es un poco dura y difícil de sacar. Una vez lista la vamos a cortar en rodajas un poco gruesas y vamos a volver a nuestra cocina. Cuando el aceite ya se haya calentado bien, vamos a agregar nuestro plátano cortado en rodajas y removeremos constantemente hasta que quede dorada y crocante. Y cuando ya la tengamos bien doradas y crocantes, las vamos a retirar del aceite y las vamos a pasar en un recipiente con papel absorbente. Luego agregaremos un chorrito de aceite. Añadiremos de 4 a 5 huevos batidos con sal y pimienta negra. Esto vamos a remover muy bien hasta freír los huevos. Y cuando ya obtengan este punto vamos a retirarlos y los vamos a reservar para más después. En el mismo wok vamos a agregar un chorrito más de aceite y luego vamos a agregar los chorizos que teníamos reservadas. Y de igual manera esto lo vamos a remover constantemente hasta que queden bien caramelizadas de ambos lados. Y cuando obtengan ese punto caramelizado, las vamos a retirar y las vamos a reservar. En el mismo aceite vamos a agregar la cecina ahumada y la vamos a dorar muy bien por unos minutos. Una vez que ya estén bien dorados, las vamos a retirar y también las vamos a reservar por unos minutos. Ahora vamos con la chaufa. Agregaremos un chorrito más de aceite, colocaremos 3 tazas de arroz cocido y vamos a sofreír un poco. De preferencia es mejor utilizar el arroz del día anterior, pero también lo puedes hacer el mismo día. Vamos a agregar salsa de soya, salsa de ostión, una cucharada de jugo de kion o jugo de jengibre, y vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. Incorporaremos los chorizos, la cecina, los huevos fritos, y vamos a remover ligeramente hasta que todo quede bien mezclado. Luego vamos a agregar cebolla china al gusto, un chorrito de aceite de ajonjolí, y vamos a mezclar todo uniformemente. Y listo. Ahora vamos a pasar a servir. Miren nomás lo deliciosa y apetitosa que se ve nuestra chaufa amazónica. Vamos a acompañar con su respectivo plátano frito por encima. También su salsa de cocona con ají mochero y no hay nada más que decir. Esta receta quedó más que sabroso. Buen provecho, nos vemos en la próxima receta.